En primera instancia quiero dar el agradecimiento a ustedes como un espacio de encuentro, de reflexión, de construcción, especialmente de conocimiento, de formación. Darles un agradecimiento y sobre todo entregar todo mi cariño a ustedes porque pues esto es una de las formas en las que no solamente nos podemos encontrar, sino que adicionalmente podemos desarrollar algunas acciones conjuntas. En segunda instancia, quiero contarles que soy miembro activo de la Red Iberoamericana de Protección a la Infancia. Este es un espacio también en el cual nos encontramos muchas y muchos de nosotros, tanto desde la parte dinamizadora, desde las comunidades, desde incluso quienes se llaman allí mismo sobrevivientes y que ya en un momento vamos a hablar de esto, y especialmente con comunidades. Un tercer agradecimiento que quiero dar aquí es que no estoy solo, yo realmente no preparo las cosas y el material y estos procesos solo. Tengo que dar un agradecimiento enorme inmenso a mi familia, a mi compañera, a mis hijos, a mi hermana, quienes me colaboran esencialmente, pero también tengo un equipo de profesionales alrededor, un médico que se la juega por este tema, unas psicólogas, unas trabajadoras sociales, unas enfermeras que estamos permanentemente haciendo intercambio de conocimiento y permiten la construcción de este material y de lo que podamos desarrollar conjuntamente. Nada, ya con esta presentación y con estos agradecimientos quiero que me permitan ustedes plantearnos en este momento 10 premisas. Quiero plantearles a ustedes que solamente este sería una posibilidad de acercamiento solamente y que seguramente ya en otros momentos vamos a poder diseñar, compartir, proyectar otros procesos de largo aliento. Pero esto es un acercamiento y ojalá podamos desde algunas de estas premisas tener otros espacios de conversatorio, otros espacios de encuentro, otras dinámicas que nos posibiliten mayores desarrollos. Entonces, voy a presentar 10 premisas básicas, digamos, de la manera más sencilla, sobre el abuso y la violencia sexual contra la niñez. La primera premisa es, como lo leyó Sergio anteriormente, el abuso y la violencia sexual contra la niñez es un crimen contra la humanidad. Y es un crimen contra la humanidad simple y llanamente porque debe ser considerado como un proceso de sumisión, de intimidación, de manipulación, ¿sí? Y este proceso de sumisión, intimidación y manipulación se define al mismo tiempo como un acto delictivo. Se define como una violencia ante la negación, ante la inconformidad, ante el desconocimiento. Tengamos en cuenta que niñas, niños y jóvenes están en un proceso en el cual nosotros los adultos tenemos una gran responsabilidad, pero además de esa responsabilidad, ¿sí?, tenemos la construcción de un mundo que desafortunadamente, por la cultura que hemos asumido, ha sido un mundo construido desde la adultez y no construido hombro a hombro con la niñez. Eso me permite seguir
con una segunda premisa. Y la segunda premisa es recordar que todas las naciones, que desde los diferentes gobiernos del mundo han firmado un pacto entre los años 1999, el año 2000, hasta el año 2012 más o menos, fueron firmando un pacto internacional llamado la Convención Internacional por los Derechos de la Niñez. Y el eje principal de esta convención se denomina interés superior de niñas, niños y jóvenes, que le dan a la niñez y a la juventud un espacio significativo para ser tratados como sujetos sociales de derechos. Y al ser tratados como sujetos sociales de derechos, quiere decir que de todas formas hay una cultura alrededor nuestra que considera a niñas, niños y jóvenes como objetos del desarrollo social, como objetos del poder, como objetos de lo que algunos llaman autoridad. Y cuando hablamos de sujetos sociales de derechos, quiere decir que su sentir, su pensar y su actuar se construyen en relación con el entorno social que estamos construyendo o en el que nos encontramos. Esto significa que niñas, niños y jóvenes que están alrededor de nosotros están definidos por un entorno social que tiene unas características específicas de economía, de política y de ideología. Y en este sentido, la tercera premisa estaría relacionada entonces en que los derechos de niñas, niños y jóvenes no se mendigan, no se negocian ni se manipulan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las leyes, las normas, los reglamentos que existan, ¿sí?, y las políticas públicas en las cuales nosotros podemos participar deben garantizar permanentemente el desarrollo y el crecimiento de la niñez con dignidad. Esta palabra es significativa, dignidad. Es decir, se responsabiliza desde lo interno y lo externo del ser humano. La equidad, que tiene que ver con las relaciones sociales, que tiene que ver con las relaciones con el otro, con la naturaleza, consigo mismo. Y la justicia social, que es una construcción social que nos permite andar entre iguales, compartir y adicionalmente respetar y ser responsables consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, como lo dije anteriormente. Entonces, cuando en la segunda y en esta tercera premisa he hablado sobre un crimen contra la humanidad, tenemos que reconocer aquí que cualquier tipo de abuso y de violencia sexual contra la niñez genera como mínimo 5 tipos de violencias unificadas. Es decir, que todas se complementan. Es decir, que todas se encuentran en un solo espacio. Es decir, que todas se relacionan integralmente.
como desafortunadamente no relacionamos muchas de las acciones o muchas de las políticas o muchas de las perspectivas, proyectos que nosotros tenemos. Y estas violencias están directamente relacionadas con lo siguiente. Hay una violencia contra la niñez que no tiene contacto físico. Y esta violencia es supremamente peligrosa en este tiempo. Es decir, una violencia que no tiene necesidad ni de tocar ni de manosear a niñas, niños y jóvenes, pero que se vuelve peligrosa. Es esa violencia a través de la fotografía, a través de las imágenes, a través del exhibicionismo, y que hoy la encontramos de una manera muy común e incluso muy satisfactoria para muchos sectores de la economía a través de las redes sociales, y de la cual tenemos que tener en este momento mucho cuidado. Tenemos que llamarnos la atención para estar pendiente de este tipo de violencia. Hay una segunda violencia que es la violencia con contacto físico, en donde se generan lesiones en las partes genitales, tanto del niño como de la niña, del joven, ¿sí? En donde se generan infecciones, en donde se generan incluso embarazos no deseados, y en donde se desarrollan además una serie de contagios o de situaciones peligrosas de manera física que el niño, la niña y el joven no están en ese momento en capacidad de resolver por sí solos. Por eso la importancia de esta dinámica, de esta acción. Una tercera violencia, que es la violencia con agresión, con golpes, con contusiones, que como lo dicen muchos de los médicos, estas violencias, especialmente en niñas, niños y jóvenes, pueden ser superadas rápidamente, se pueden incluso invisibilizar rápidamente, ¿sí? Y por la cual tenemos una serie de problemáticas alrededor del espacio de la justicia, alrededor del espacio de la protección, porque a través de eso muchas veces no les creen a niñas y niños que han sido violentados y agredidos físicamente, ¿sí? Pero que es importante reconocerlas. La cuarta violencia, que se ha convertido en una de las más significativas entre todas y todos, que es la violencia psicológica, es la violencia alrededor de las emociones, alrededor de los comportamientos, se vuelve significativa en el sentido en que genera una inestabilidad, una condición de desconfianza, una condición que de alguna manera caracteriza a niñas, niños y jóvenes por el aislamiento o posiblemente por la agresión. Y esta violencia psicológica, emocional, de comportamiento, tiene una incidencia fundamental en el desarrollo de los espacios sociales. Me refiero en el desarrollo del espacio familiar, en el desarrollo del espacio con los amigos y con las amigas, con los pares, como se denomina frecuentemente, en el desarrollo en el conjunto de la comunidad. Y es importante que la tengamos en cuenta no solamente para pensar en unos procesos de tratamiento, sino para generar desde ya, desde ahora mismo, creo que estamos tarde en procesos de educación y de prevención en este sentido. Valga la pena de una vez decir que yo no considero
yo como profesional en este tipo de aspectos, no considero la existencia de un proceso de prevención sin un proceso educativo al lado. La prevención en sí misma muchas veces se pierde en diversos espacios, ¿sí? Mientras que los procesos educativos lo que hacen es acentuar la prevención. Y por último, tenemos la violencia social. Esa violencia que incluso muchas veces es la que aísla a la niñez y a la juventud, es la que la segrega, incluso la que muchas veces se burla de ellos, o que incluso no solamente a ellos, sino que a la familia la excluye, la aísla. Es la que convierte a niñas, niños y jóvenes en un espacio donde ellos no pueden aguantar ni la mirada, ni las palabras, e incluso muchas veces ni siquiera la valoración y el tratamiento médico, mental y mucho menos jurídico, porque no es entendido. Este es un tipo de violencia muy silenciosa. La violencia social destruye comportamientos y destruye vidas. La reacción en muchas de las ocasiones de niñas, niños y jóvenes es despedirse de todos nosotros, despedirse del mundo. Y en este sentido es importante que nosotros tengamos una dinámica totalmente diferente. Por eso, cuando les hablo a ustedes de la niñez y de la juventud, en este sentido, alrededor de sus derechos, aquí hago el llamado de atención para que tengamos la humildad, todas y todos nosotros, de construir un mundo en conjunto con niñas y niños, hombro a hombro con ellos. Nosotros, qué vergüenza entregarles este tipo de mundo a estas niñas, a estos niños y a estos jóvenes. Tendríamos más bien que revertir todo el proceso. Sentarnos con ellos a construir el mundo, a dibujarlo, a armarlo entre todas y todos nosotros. Y por eso la incidencia entonces de su palabra, de su juego, de su fantasía, de su interés, se puede poner en la misma dinámica en la que nosotros podemos también poner nuestros intereses, nuestros deseos, como lo dicen algunos de los científicos desde la psicología, desde la biología, desde la psiquiatría. La cuarta premisa, entonces, tiene que ver con el desarrollo de niñas y niños, de jóvenes. Y es importante entonces que lo entendamos de la siguiente manera. Cuando uno llega a un espacio y le pregunta a algunas de las personas que se encuentran allí y les dice a uno desde qué momento empieza el crecimiento de su hijo o de su hija, siempre le responden que desde que nace. Y para todas y para todos nosotros debe ser entendido que es mucho antes. El desarrollo, el crecimiento de la niñez inicia desde la concepción misma. Desde el momento en que estamos en ese compromiso con la otra persona, generando ese proceso de concepción.
Ese desarrollo y ese crecimiento de la niñez depende, se genera a través del, como lo dicen muchos de los pedagogos en el mundo entero, a través del ejemplo y de la imitación de las relaciones interpersonales, de la posibilidad de la convivencia, es decir, desde la posibilidad de proyectarnos comunitariamente. Y por eso, como lo leyó Sergio al inicio, es un compromiso ético, moral y político. Es decir, un compromiso que está directamente enraizado en los valores humanos, en las relaciones que generamos y compartimos con los demás y en la toma de decisiones que cada una y que cada uno de nosotros desarrollamos en estos espacios. Tenemos que recordar entonces que cuando hablamos de desarrollo y de crecimiento, tenemos que pensar en el desarrollo físico, en el desarrollo psicológico y emocional, en ese desarrollo afectivo con niñas y niños y jóvenes, en el desarrollo cognitivo y del lenguaje, en el desarrollo cronológico y, como lo he repetido en este momento, el desarrollo social. Las interacciones son fundamentales, no las intervenciones, las interacciones, el poder interactuar con el otro, no el tener que intervenir al otro, sino interactuar directamente con el otro. Y cuando entonces hablamos de violencia sexual contra la niñez y la juventud y decimos que es un crimen contra la humanidad, tenemos entonces que plantearnos en ese desarrollo y en ese crecimiento qué es lo que está pasando, cómo lo está lesionando, cómo está atropellando ese desarrollo y ese crecimiento, porque se ha convertido en un atropello. Y bueno, para quienes trabajamos de alguna manera con las comunidades, para quienes permanentemente estamos en contacto con las comunidades, con las familias, con niñas, niños, quienes nos trasladamos a los diferentes espacios, tenemos aquí que hacer una advertencia significativa. Y cuando este desarrollo y este crecimiento no es incluyente, ¿qué pasa? Es decir, cuando encontramos unas situaciones de riesgo supremamente importantes de resolver, de valorar, en el sentido de que niñas, niños y jóvenes que podemos encontrarnos en las comunidades, las encontramos en condición de discapacidad o con discapacidad, como lo dicen, en diferentes espacios. Con discapacidad de... O con capacidades diferentes. Ay, Dios. Esto sí, esto tiene un significado supremamente importante. Y ojo, entendamos claramente que estos procesos se desarrollan desde esta dinámica como una acción que no solamente atenta al niño o a la niña o al joven, sino que además atenta a la familia, contra la familia, atenta contra la comunidad y desde luego atenta contra la humanidad en general. Miren, es importante también, junto con estas personas que encontramos en las comunidades en condición de discapacidad o con capacidades diversas o como lo querramos llamar, aquellas personas
que pertenecen a la comunidad diversa. Aquellas personas que han planteado, incluso desde muy temprana edad, su diversidad sexual. Una opción diferente con la que nació. Y el atropello aquí se convierte de una magnitud mayor. Porque no solamente no se está reconociendo, sino que se está irrespetando su condición. Y es importante entonces también plantearnos lo siguiente. Voy a compartir con ustedes unas cifras que son cifras de carácter mundial, de carácter internacional, y que a pesar que hay unos lapsos de porcentaje, son supremamente irritantes estas cifras. Se ha encontrado por estudios que han realizado diferentes entidades internacionales, desde Estados Unidos, España, Inglaterra, Alemania, pero también en América Latina, algunos países, México, Chile, Uruguay, Colombia. Se nos ha planteado que aproximadamente 1 de cada 4 niñas han sido abusadas y violentadas sexualmente. 1 de cada 6 niños han sido violentados y abusados sexualmente. Y en el recorrido internacional tenemos una cifra supremamente impactante, que va entre el 95 al 98%, escuchemos muy bien esto, entre el 95 al 98% de impunidad. Es decir, ¿qué estamos haciendo con nuestra niñez y con nuestra juventud? Es decir, ¿qué le está pasando a esta sociedad? Cuando les digo a todas y a todos ustedes que nosotros tendríamos que avergonzarnos del mundo que le estamos entregando a la niñez y juventud, es que miren el mundo que estamos, en el que nos estamos desarrollando, en donde prima la impunidad, en donde prima la violencia, el abuso, y que estos violencia y abuso se convierten en referentes del desarrollo humano. Y ya lo vamos a mirar de otra manera. La quinta premisa, entonces, está directamente relacionada a que en la mayoría de países del mundo, la niñez y la juventud siguen siendo, en lugar de ser sujetos sociales de derechos alrededor de políticas públicas, siguen siendo más bien un producto del mercado. Es más fácil encontrar en el mercado internacional un nuevo juego virtual que encontrar una política pública alrededor del bienestar de la niñez. Es más fácil encontrar un estilo, un esquema de moda hacia niñas, niños y jóvenes que encontrar una política que favorezca la educación, la alimentación, la vivienda y la salud de niñas y niños en el mundo entero.
Claro, en este mundo, al igual que nosotros los adultos, la niñez y la juventud es una cifra más en la sociedad de consumo. Ya lo han dicho algunos. Dentro de ellos, creo que muchos de ustedes han conocido muchos de los textos elaborados por Eduardo Galeano, o elaborados incluso por Bourdieu, o elaborados por otros personas que nos han dejado un legado importantísimo en el conocimiento, ¿sí? Y ellos mismos nos dicen de diferentes maneras que en este tipo de sociedad, en estas condiciones, donde es la sociedad del consumo y el mercado las que imponen las pautas del desarrollo y del crecimiento, se compra y se vende los anhelos, las fantasías, los deseos, el sentimiento. Se compra y se vende la emocionalidad. Imagínense, la emocionalidad y el respeto se han convertido en una mercancía. Si así lo entendemos, entonces es fácil entender por qué el alto porcentaje de impunidad. Si reconocemos entonces que la fantasía, los deseos, los anhelos, la emocionalidad son parte de la sociedad de consumo, del mercado, son una mercancía más, entonces podemos entender que entre el 95 y el 98% hay impunidad porque a esta sociedad entonces le vale más generar normas y leyes de protección y de justicia hacia la niñez y hacia la juventud que otro tipo de respuestas como las que se están dando en el mundo entero. Esto significa entonces que tenemos que hacernos un llamado entre todas y todos nosotros. Pensemos en lo siguiente. En una literatura encontrada por diversas universidades, tanto de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y España, nos plantean que más o menos entre 18 y 22 minutos entre los 18 y 22 minutos, discúlpenme, entre los 18 y 22 minutos, ¿sí? Se está usando y se está violentando a un niño o una niña. Para América Latina se ha encontrado que está en el rango de esos 22 minutos a los 55 minutos, es decir, antes de la hora, es decir, antes de los 60 minutos. Se está encontrando un niño o una niña abusada y violentada. Y si así lo entendiéramos, esto tiene un significado especial y un llamado de atención a todas y a todos nosotros. Desde cualquiera que sea nuestra profesión, nuestro oficio, desde cualquiera que sea nuestro interés de conocimiento, desde cualquiera de las acciones que nosotros desarrollamos cotidianamente. Y es la necesidad de tener tres elementos fundamentales. Investigar lo que está pasando con niñas, niños y jóvenes. 1. 2. Educar y prevenir todo lo relacionado con el abuso y la violencia sexual. Y 3.
que me parece que es el más significativo en el sentido de poder aunar esfuerzos, y es buscar alternativas comunes entre todas y todos nosotros. Y cuando digo alternativas comunes entre todas y todos nosotros, les quiero decir lo siguiente. Es algo que estamos trabajando desde la red iberoamericana y es algo que estamos trabajando con un equipo de profesionales en Colombia. Y es que si no encontramos respuesta en los gobiernos, nos toca construir a nosotros mismos los espacios de atención, de protección y de proyección con niñas, niños y jóvenes en este tema. Con las familias, con las comunidades. Hay muchas personas que nos dicen, estamos cansados de tocar las puertas, estamos cansados de ir a audiencias, estamos cansados de participar en un juicio, estamos cansados y siempre vamos a encontrar la negativa. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Nosotros lo hemos hecho también y no nos hemos rendido. Y como no nos hemos rendido, entonces hemos venido buscando nuestras propias alternativas, nuestras propias iniciativas. Y estamos construyendo esas iniciativas desde lo más sencillo, desde lo más humilde, desde la posibilidad del encuentro con los demás. Ya al final vamos a mirar una de las propuestas alternativas que tenemos. Siguiendo con todo este proceso de violencia y de reconocimiento de que es un crimen contra la humanidad, tenemos que recordar que los principales ámbitos sociales en los que se generan este tipo de situaciones, tenemos en primera instancia el ámbito familiar, especialmente en la casa. Y quiero decirles que en este momento es supremamente preocupante la situación. En el tema de pandemia, en el tiempo de pandemia, en el tiempo en el que nos hemos recogido prácticamente en el espacio familiar, allí hemos encontrado un alto número de situaciones supremamente delicadas con respecto al abuso y la violencia sexual. Desafortunadamente, por lo que les decía anteriormente, por las premisas anteriores, se oculta, no se evidencia, no se saca a la luz pública. Pero miren el problema tan grande en el que nos encontramos. Se supone, como lo dice aquí en Colombia un psiquiatra de la ciudad de Medellín, Jorge Mario Tamayo, se supone que la casa, el hogar, es el sitio donde las niñas y los niños encuentran la mayor protección, tienen la mayor confianza. Y es allí donde se les abusa y se les violenta. Imagínense, como él mismo lo plantea, prácticamente encontramos dos crímenes a la vez. Estamos generando un proceso en el cual se desconcierta. No hay cómo decirlo con respecto a muchas de las palabras que no sea crimen. La desconfianza, o mejor, la confianza que genera el niño hacia su familia, ¿sí? Pero además el espacio físico también que debería de traer seguridad para niñas y niños. El segundo ámbito es el ámbito educativo, en las escuelas y en los colegios. Porque muchas veces todas y todos creemos que la violencia y el abuso sexual se genera únicamente de los adultos contra los niños, de los adultos contra los jóvenes. Y resulta que no. Resulta que incluso muchas veces se encuentran niñas y niños abusando o abusándose entre ellos mismos.
Hay niñas y niños que por la experiencia que han vivido, hay niñas y niños que por el ejemplo que de pronto han vivido en la casa, hay niñas y niños que por la situación que ha ocurrido con ellos, ¿sí?, la transmiten hacia otras niñas y hacia otros niños. En tocar y manosear los genitales. En generar los movimientos que corresponde a una situación de violencia sexual. Incluso en generar hasta amenazas entre ellos mismos. Y más cuando hablamos del tema de juventud entre de los 14 años en adelante o de los 18 años en adelante, como lo plantean en algunos países, se da entre los pares esta situación. El tercer ámbito en el que encontramos este crimen es el ámbito comunitario. Ya no son única y exclusivamente los familiares, sino algunos de los conocidos que pertenecen a la comunidad. O algunas de las personas que se acercan a ellos y les ganan su confianza. Les ganan la perspectiva de relacionarse. Y desde allí generan todo ese episodio que seguramente ya luego vamos a reconocer de una manera diferente. El cuarto ámbito es el ámbito de una autoridad social cualquiera que hemos encontrado en muchas ocasiones. Incluso hay algunos documentales que muestran varias de estas condiciones y situaciones, que es el ámbito de la autoridad social. Es decir, aquella persona que tiene algún tipo de autoridad en niñas, niños y en jóvenes y abusa de esa autoridad, genera un poder diferente hacia ellos, llámense profesores, sacerdotes, líderes sociales, ¿sí?, de los cuales, como les digo, existen una serie de documentos realizados, tanto escritos como visuales, y que en lo posible también nos pueden servir en algunos momentos como proceso de formación, de compartir ideas, de construir diferentes propuestas y proyecciones. Y por último, como todas y todos lo sabemos, porque se ha generado en muchas de las denuncias internacionales, el último ámbito es el ámbito oficial, el ámbito institucional muchas veces, el ámbito de la misma justicia y de la misma protección. Mirando entonces esta quinta premisa, tendríamos que preguntarnos y tendríamos que seguir de esta manera. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué se requiere especialmente? Y les presento entonces aquí, con esta premisa, 5 requerimientos importantes con respecto a esta situación. La primera, como lo he dicho ya varias veces, educar igual a prevenir, pero no al contrario. Prevenir igual a educar, no, porque en muchas de las ocasiones una campaña de prevención se queda tan solo en la campaña. Unos póster, unos volantes, unos trípticos denunciando o incluso aclarando el tema del abuso y la violencia sexual, muchas veces se queda en el papel. Pero cuando nosotros nos comprometemos de una manera diferente a generar
desde la familia, desde los espacios comunitarios, desde la escuela, incluso desde la calle, si es posible, en generar procesos educativos alrededor de la sexualidad, seguramente vamos a tener un comportamiento y una acción totalmente diferente. Y es que educar en sexualidad no significa educar en métodos de anticoncepción o en métodos de preservativos. Educar en sexualidad es generar un proceso de reconocimiento de su cuerpo, generar un proceso de confianza, de quererse a sí mismo y de querer su cuerpo, de respetar su cuerpo, de respetar su opción de desarrollo sexual, de poder conocer desde diferentes espacios todas las condiciones y las situaciones que se presentan. Tenemos que alertar de alguna manera, y la mejor forma de alertar es a través de la educación. Tenemos que alertar sobre la pornografía, tenemos que alertar sobre la prostitución, tenemos que alertar sobre estos dos términos también del abuso y de la violencia. Y la mejor forma de generar alerta, como lo decía Manfred Max Neef, el chileno economista, ¿sí? Hay que hacerlo en estado de alerta. Es decir, que podamos navegar en estado de alerta, que significa la posibilidad de poder estar y compartir con los demás, educarnos, formarnos con los demás. Y nosotros los adultos tenemos mucho que aprender y mucho que formarnos con niñas, niños y jóvenes. El segundo elemento es investigar, como les dije anteriormente, y seguramente tenemos que trabajar mucho sobre cifras, aunque la cifra no sea lo importante, es importante tenerlas en cuenta. Es un juego de palabras, pero es fundamental hacerlo. Es importante investigar las causas, los compromisos, las dinámicas, pero también es importante generar procesos de comunicación y de información completamente claros, asertivos, donde se reconozcan las diferentes condiciones y circunstancias, donde le digamos a las partes del cuerpo por su nombre y no por algunas de las nociones y planteamientos que tienen algunas personas. Y por último, entre comillas último, porque este sería el cuarto, pero este es supremamente contundente, la posibilidad de movilizarnos por unas políticas públicas que realmente garanticen los derechos de niñas y niños, pero sobre todo que realmente le vaya poniendo barreras, que realmente vaya acorralando a la impunidad. Y este que sí sería el último como tal, es la posibilidad de entender desde esta dinámica del abuso y la violencia sexual contra las niñas, entender la necesidad gigante que tenemos de poder desarrollar procesos, escuchemos, procesos, no actividades, procesos, no acciones únicamente, procesos, no programas únicamente, procesos de atención integral con enfoque psicosocial a través de un equipo multidisciplinario. Quiero dar unas pistas de una vez aquí en este sentido. Cuando hablamos de un equipo multidisciplinario, hablamos de la parte científica, de la parte social, de las humanidades específicamente, pero también de la parte comunitaria. Es decir, que entran médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, todos los de la parte de la salud, pero también entran sociólogos,
arquitectos, ingenieros, economistas, entran todas las profesiones aquí también, pero también entra la familia, entra el líder, el líder comunal, entran diferentes expresiones sociales, el artista, bueno, el que apoya el deporte, bueno, muchos de los que estamos aquí comprometidos. Bien, esto nos permite entender entonces la sexta premisa. La sexta premisa entonces se relaciona más con la importancia de reconocer ya de una manera diferente el abuso y la violencia sexual. El abuso y la violencia sexual se definen como un trauma, y un trauma que queda para toda la vida. Ya lo han dicho también algunos expertos. Nombro aquí en Colombia a Isabel Cuadros, a Jorge Mario Tamayo, a Victoria Elce, pero también en el mundo entero hay muchas y muchos colegas y muchos profesionales que lo han planteado, que si bien el trauma queda para toda la vida, sí hay posibilidades de transformarlo en unas condiciones diferentes. Pero ¿por qué se plantea que queda para toda la vida? Porque es que la ciencia ha demostrado, la ciencia médica especialmente, la ciencia desde la psiquiatría esencialmente, ha demostrado que las secuelas que deja el abuso y la violencia sexual son de 4 a 9 veces más grave que cualquier otra situación de precariedad o de sufrimiento. Es decir, nosotros encontramos una situación de precariedad permanente que es la pobreza, pero un abuso y la violencia sexual se convierte 4 a 9 veces más grave que esa misma condición de pobreza. Maltrato físico que encontramos en los espacios familiares, en la violencia intrafamiliar, aquel en donde para educar todavía consideran que es a través de los golpes, que la letra con sangre entra, dice muchas de las expresiones de nuestras comunidades. Pero el abuso y la violencia sexual es entre 4 y 9 veces más grave que sus golpes. Afecta la vida física, como lo dije anteriormente, y de lo cual los especialistas, los médicos, tienen que dar cuenta de ello. Afecta la vida mental y por lo cual los psicólogos y los psiquiatras tienen que dar cuenta de ello, y afecta la parte social en donde todo el resto de profesiones en el mundo entero tienen que dar cuenta de esto. Y cuando digo todo el resto de profesiones son trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, arquitectos, artistas, bueno, en fin. Aquí estamos todos comprometidos. Como lo dicen muchos, este trauma que queda para toda la vida es porque lesiona y atrofia el cerebro, inhabilita emociones, estropea comportamientos. Ojalá pudiéramos tener en algún momento un espacio, otro espacio, en el cual pudiéramos hablar de cuáles serían como aquellas partes del cerebro que más reciben este impacto. ¿Cuáles son aquellas partes del cerebro que precisamente recogen todo ese impacto del hecho
del abuso y la violencia sexual, en el cual, ¿sí?, se generan desde allí situaciones no solamente emocionales, sino que también se pueden quedar en situaciones físicas. En situaciones que tienen que ver con la alimentación, con el sueño, con la angustia permanente. Por eso, cuando se habla de todos estos elementos, tenemos que hablar entonces también de la importancia, de la necesidad, del compromiso que debemos tener todas y todos nosotros por transformar la cultura en la que nos encontramos, por hacer un cambio cultural permanente, un cambio cultural que reconozca las diferencias, las inequidades, la exclusión, el sometimiento, la violencia, pero que al mismo tiempo se pueda generar unas condiciones de integración a través de diferentes enfoques. Yo les hablaba anteriormente del enfoque psicosocial, pero ese enfoque psicosocial recoge el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque diferencial y étnico, el enfoque holístico. Estos enfoques son fundamentales, que en algún momento lo podamos compartir y lo podamos desarrollar con muchas y muchos de ustedes. La séptima premisa está directamente relacionada a reconocer que el abuso y la violencia es una construcción social. Algunos nos plantean, sí, que está comprobado que existen unas condiciones genéticas de las cuales nos llevan a nosotros a generar ciertos actos de violencia, ciertos actos de agresión. Sin embargo, si tenemos el reconocimiento de que es una construcción social, es porque esa construcción social está directamente ligada a un ejercicio. Y ese ejercicio es el ejercicio del poder, el ejercicio de la autoridad, más allá de la autoridad, el autoritarismo, del sometimiento. Es decir, esa construcción social que nosotros a veces la podemos ver como algo que se vuelve insignificante frente a una serie de problemáticas que tenemos, esa condición doblega, manipula y destruye la dignidad del ser humano. Niega expresiones de seguridad, de confianza y de valoración social. Y miren aquí algunos elementos que uno puede trabajar y que le llegan a uno de pronto hasta cotidianamente. Muchas veces nosotros, desde el mundo adulto, consideramos que ese abuso y esa violencia sexual contra la niñez y contra la juventud o se convierten en una mentira, o es que están diciéndonos algo para llamar la atención. Se minimiza el problema. Muchas veces se ridiculiza el problema. Y esto no podemos dejarlo pasar por alto. Ahí mismo en Argentina conozco una organización que se llama Yo Sí Te Creo, que se vuelve significativa la palabra. Es necesario creer. Esto no es ninguna exageración. Esto no es ningún alarmismo. Incluso muchos profesionales de otras áreas se aprenden unas palabras para poder minimizar este problema y le dicen, lo tengo aquí a la vuelta de la mano prácticamente, le dicen al familiar
del niño, de la niña o del joven abusado y violentado sexualmente, le dicen que más bien está desarrollando esta persona el famoso síndrome de alienación parental. Creo que incluso nos está escuchando esta persona. Y con eso intentan minimizar cualquier procedimiento, cualquier acción y justicia, cualquier acción en protección. Y por el contrario, el llamado en este momento es ahí sí a intervenir en la realidad social y a generar procesos en los cuales nos permita, desde la educación, desde la orientación y desde la atención, entre comillas, el tratamiento hacia estas personas abusadas y violentadas, que como en la red iberoamericana se ha denominado sobrevivientes al abuso y la violencia sexual, desarrollar desde allí una serie de acciones que permitan su rehabilitación en el desarrollo, en el crecimiento y en el ámbito social. La octava premisa nos plantea lo siguiente: el abuso y la violencia sexual deja una huella imborrable. Y como les dije anteriormente, muchos de los que han estudiado esta problemática a fondo y quienes en algún momento hemos compartido experiencias y hemos estado al lado de los sobrevivientes desde diferentes espacios, consideramos que es transformable, que es superable. No se olvida, pero puede ser transformable, puede ser superable. Y no se olvida simple y llanamente porque existen tres condiciones fundamentales en ese proceso de abuso y de violencia sexual. La primera, genera vergüenza. Y esta sociedad insiste en que la víctima o sobreviviente se considera prácticamente el responsable. Es que usted provocó. Es que a usted debería darle vergüenza porque usted anda metida o metido en determinados espacios. ¿Qué hacía allá? ¿Por qué se vistió así? Y para reforzar esto le generan una culpa mayor a la persona. Le generan culpa. Y le dicen, usted lo provocó. Usted dio pie para que entonces abusaran. Y como usted tiene esas condiciones y como usted no se respeta, entonces, y bueno, y generan ahí todo el sentimiento de culpa. Pero adicionalmente, se genera todo el sentimiento de miedo. Uno de los factores fundamentales precisamente en la manipulación es el miedo. Se manipula a través del miedo. Se genera miedo, no solamente hacia la persona víctima, sino miedo hacia su espacio familiar, hacia su espacio de amigos. Si usted no me responde a lo que yo quiero sexualmente, lo pongo en las redes sociales. Creo que todas y todos lo hemos escuchado, lo hemos visto en las redes sociales. Pero adicionalmente, si usted no deja que yo haga tal cosa, entonces algo pasa con su familia, con su papá, con su mamá, con su hermanito, con su hermanita.
Y cuando hablamos de que deja una huella imborrable y que están estos tres aspectos de vergüenza, de culpa y de miedo, tenemos que plantearnos, como les decía anteriormente, esto genera unas alertas. Como lo decía Erich Fromm en muchos de sus textos, ¿sí? Esto genera unas señales de alerta determinadas hacia la convivencia social. ¿Por qué? Porque existen situaciones que se somatizan. Existen enfermedades, como les dije anteriormente, a través de la violencia física, de la violencia psicológica, ¿cierto? Que se convierten en enfermedades orgánicas, sensoriales o de placer. Ojo, fundamental entender este elemento, ¿sí? Enfermedades sensoriales y de placer, porque aquella persona o aquel niña, niño, joven o incluso adulto, porque nosotros aquí dentro del espacio hemos atendido personas mayores de edad, personas mayores de una persona de 78 años, que cualquiera le dice, incluso se ríen de uno cuando uno plantea esto de que fue abusada y violentada sexualmente y se ríen porque 78 años y cómo así, y se ríen de esta situación porque no se entiende la magnitud del problema, ¿sí? Estos elementos, ¿sí? Quedan en toda esa condición de placer, del deseo, ¿sí? Del que nos hablaba Freud, del que hay que tener cuidado en el sentido de no perder esa proyección humana, ese sentimiento humano. Esa posibilidad que como se plantea directamente en la segunda diapositiva de esta exposición, se convierte en un elemento significativo como sujeto social de derecho. Y hay un elemento que se vuelve significativo acá, y es que aparecen procesos de interacción desde el silencio, desde el conformismo, desde el engaño, desde la ridiculización, desde la destrucción. Es decir, niñas, niños y jóvenes que han sido abusados y violentados sexualmente aprenden de una manera significativa para su vida, ¿sí? Estas condiciones de silencio, de conformismo, de engaño, de ridiculización, de destrucción. Y lo desarrollan. No solamente lo permiten, sino que además, ¿sí? Como lo dije en una de las diapositivas anteriores, lo desarrollan con otros. Porque en últimas se ha vuelto parte de sí mismo. Porque en últimas, como lo dice la diapositiva, es una huella imborrable. Y es una huella que está directamente ligada, como lo repetí, en la vergüenza, en la culpa y en el miedo. Bien. La novena premisa, entonces, con esto voy cerrando, lo planteo desde la necesidad y la importancia de aunar esfuerzos entre todas y todos nosotros. Yo estoy aquí agradeciéndole a nuestros amigos en Argentina, compartiendo con ustedes, también agradeciendo a todo el equipo que me permite desarrollar esto aquí en Colombia, pero lo estoy haciendo con el fin de poder compartir y aunar esfuerzos con ustedes en un planteamiento, y es lograr un proceso de atención integral con enfoque psicosocial. Y voy a insistir en esto. Cuando hablo de atención integral,
con enfoque psicosocial, estoy hablando de la importancia de poder compartir entre diferentes disciplinas, entre diferentes profesiones, la atención a niñas, niños y jóvenes. O bueno, la atención en general a quienes son y han sido víctimas de violencia y de abuso sexual. Y cuando hablo de atención integral, también estoy hablando de la posibilidad de generar desde un mismo espacio esa atención médica, esa atención en psicología o en salud mental, psicología o psiquiatría desde la salud mental, esa atención en trabajo social o en sociología, y esa atención desde la parte jurídica. Como hemos empezado a hablar de los derechos, yo diría aquí que no hay derecho que a la víctima se le revictimice. 5 profesionales preguntando lo mismo en diferentes momentos y en diferentes espacios. 5 profesionales diciéndole a la persona víctima o a la sobreviviente que cuente, que relate exactamente lo mismo. Y si no lo hace exactamente lo mismo, entonces se hace el llamado de atención. O simplemente no se cree. O simplemente se dice que la evidencia no es importante. O no se tiene en cuenta. Y aquí tenemos que hacer un pare. Tenemos que reconocernos entre las profesiones. Tenemos que reconocernos entre la posibilidad de interactuar de manera conjunta, de buscar no lo importante o lo benefactor para el profesional, sino lo que realmente le brinda bienestar a la persona víctima de violencia y de abuso sexual. Por eso aquí dice que esa atención debe ser oportuna, adecuada y efectiva. Sobre todo en abusos y violencias sexual y de género. Pero además dice que debe ser con carácter integral, unificado, interactivo, proactivo y resolutivo, es decir, que conjuntamente entre profesionales y la misma persona víctima o sobreviviente, ¿sí?, se busquen las alternativas frente a lo que sucedió y frente a su proyección, es decir, a su futuro. Y termina el párrafo nuevamente con no más impunidad. E insistimos entre todas y todos nosotros en plantearnos que no debe por ninguna manera, y perdónenme la expresión, alcahuetear la impunidad. De ninguna manera debemos compartir ningún destello de impunidad frente a esta situación. Cuando hablo y que lo relaciono con la 10ª premisa, cuando hablo del equipo psicosocial, es que estoy hablando de los médicos y especialistas, de las personas profesionales en salud mental, de las personas profesionales en las ciencias sociales o incluso en las ciencias exactas, como les dije anteriormente, como lo llaman algunos, de las personas
que están trabajando desde la pedagogía. Imagínense la importancia de la pedagogía aquí cuando hablamos de la educación de la sexualidad. La construcción de técnicas, herramientas y metodologías apropiadas para las comunidades, apropiadas para niñas y niños, apropiadas para jóvenes, ¿sí?, en temas de sexualidad. Y sobre todo, un equipo de profesionales en el área de justicia y protección desde el ámbito jurídico que le hagan un proceso de valoración al sujeto como sujeto social de derecho. El sujeto que debe ser atendido, orientado, educado, pero además que se le brinde a este sujeto todas las oportunidades y posibilidades posibles para ir poco a poco superando la problemática a la que ha sido sometida o sometido. Quiero decir aquí, con esto, que es importante entonces en algún momento, en lo posible con ustedes, es importante en algún momento poder compartir, poder trabajar sobre los temas de relatos, por ejemplo, sobre los temas de las evidencias, de la misma custodia de evidencias, de la posibilidad de compartir con ustedes acciones directas de afectación y, como lo dicen algunos, de sanación alrededor de esto. Por eso nosotros, el equipo de profesionales en Colombia, estamos en este momento completamente comprometidos en la posibilidad. Y aquí hago un llamado de atención y quiero volver a insistir con ustedes en que podamos compartir y aunar esfuerzos en poder construir un centro de atención integral para estas personas víctimas o sobrevivientes de abuso y de violencia sexual. Voy a dejar planteado unos temas para después y que en algún momento podamos trabajar, y es que podamos en algún momento trabajar qué significado tiene el acto carnal abusivo, el acto sexual, el acto carnal violento, el acto sexual violento, el acto carnal en condición de incapacidad, ¿sí? Y que podamos de alguna manera en algún momento compartir, evidenciar y trabajar todo el ciclo del abuso y de la violencia en razón de su desarrollo, todo el proceso de ese conocimiento y confianza que se da entre las partes, la seducción, el engaño, la manipulación, la interacción sexual abusiva, el secreto y la amenaza, el desarrollo de la culpa y el miedo a través de diferentes espacios, pero también en la respuesta a muchas de las acciones, el relato y la divulgación, la represión personal y ya lo que se denomina el victimario como un espacio desde lo personal y desde lo social. ¿Y qué pasa con el victimario? ¿Quién es el victimario? ¿Cómo lo identificamos? ¿En qué condiciones nosotros lo podemos de algún momento evidenciar? Dejo aquí agradeciéndole a todas y todos por este espacio, por 1 hora y cuarto más de expresión mía hacia ustedes, pero bueno, dejo para que quede abierto el espacio, podamos compartir algunas ideas, cuestionamientos, preguntas, bueno, lo que podamos compartir. Doy muchas gracias por permitirme estar con ustedes y aguantarme de todo este espacio que no es fácil para todas y todos. Muchas gracias.